Saludos desde Caracas, Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a quienes sintonizan esta edición especial de Misión Información, que grabamos en los estudios de Radio Mundial YBKE el 15 de noviembre de 2008 a las 10:15 de la mañana. Este es realmente un programa especial porque no es usual que yo participé en los programas de Misión Información, pero no podía dejar de saludarles. Les habla María Elcira Matute, en la ocasión de recibir a dos personas a quienes admiramos muchísimo, que son los invitados de este espacio el día de hoy. Es el senador José Mujica de la República Oriental del Uruguay y el amigo Jerónimo Cardoso, embajador de la República Oriental del Uruguay en la República Bolivariana de Venezuela. Y esta presentación especial que estamos haciendo de este programa no es más que para agradecer en nombre de Venezuela a Uruguay, que gracias a su colaboración, a hermanarse con nosotros en este sueño que ha hecho posible el lanzamiento del satélite Simón Bolívar Benesat 1, es que este proyecto se ha podido concretar. Si Uruguay no nos hubiera apoyado en el sentido que nos apoyó, por más avances tecnológicos, por más diseño, por más estudios, este proyecto no habría sido posible. El camino hacia la integración latinoamericana, el camino a nuestra independencia tecnológica se da por el haberse hermanado en este proyecto Uruguay y Venezuela. Así que con esto abrimos el programa. Queda con ustedes Isidoro Duarte, que va a estar en una conversación sobre temas que a todos nos interesan y que nos hacen conocernos más como países hermanos, sobre el Uruguay, sobre Venezuela. Quedan con ustedes en este especial de Misión Información Isidoro Hugo Duarte, José Mujica y Jerónimo Cardoso. Les saludó María Elcira Matute. Bueno, magnífico. Gracias, María Elcira. Gracias, senador José Mujica, y gracias a Jerónimo Cardoso por estar aquí con nosotros en YBKE Mundial 550M. Vamos a empezar con el Pepe Mujica. Le decimos así porque ese es su nombre de pueblo, el Pepe Mujica. El Pepe Mujica ha sido un hombre que tiene una larguísima trayectoria de lucha por los intereses de la patria uruguaya y del pueblo uruguayo. Ha transitado varios caminos políticos, ha tenido que pagar con su propia seguridad, con su propio sacrificio, los caminos que ha emprendido. Y también la historia lo ha reivindicado, porque el pueblo, en cuanto pudo, a través de los actos electorales, lo puso en el Congreso, en el Poder Legislativo, a través de elecciones democráticas. Luego, el actual senador Mujica fue designado ministro, fue ministro de Ganadería en Uruguay, y actualmente, en vista de las futuras elecciones presidenciales, el senador Mujica ha decidido volver a su cargo de senador y participar en las luchas populares para las elecciones presidenciales del año 2009. Nosotros queremos presentarlo a ustedes, si él quiere hacernos un saludo, y luego hacerle una pregunta. Nosotros necesitamos conocernos en Norteamérica. Entonces yo le quiero hacer una pregunta bien amplia y que creo que es y puede ser interesante para todos nuestros usuarios, es ¿quién fue, qué hizo y qué pasó con José Artigas? ¿Cuál fue su ideario? Bueno, es un gusto estar acá, saludar a la audiencia de este programa en Venezuela, y entrando en el tema de la pregunta en sí, José Artigas, desde el punto de vista de una historia oficial, pasa por ser una especie de héroe nacional del Uruguay, pero la verdad histórica es que es el fundador del federalismo, toda una concepción en el sur, y es uno de los libertadores crudamente y definidamente republicano de pique, con un acento y una inclinación, diríamos, muy hacia lo popular,
En la correspondencia de Artigas menudean el reconocimiento, si la memoria no me falla, por ejemplo, hablando de los indígenas, ellos, no olvide que ellos tienen el primer derecho. Es un luchador militar y político por la independencia, pero con una concepción, se preocupa del reparto de tierras, en un proyecto de población de la campaña de la República, que sorprende en el contexto de América Latina. Hay que ir a Morelos, a Hidalgo, en la historia mexicana, para encontrar algo parecido. Preocupado por afincar paisanos pobres, sin tierra, en las tierras vacías de los poseedores que habían fugado, y de incluso americanos que no abrazaban la causa de la revolución en su época. Y todo esto paralelamente con una manifestación francamente de política proteccionista selectiva. Hay una ley de aduanas no tan recordada como el proyecto de ley de arreglo de la campaña. En ese proyecto de ley de aduana privilegia la mercadería que se construye en América, por ejemplo, los ponchos tucumanos, las carretas tucumanas, abre libre de todo impuesto a lo que era la maquinaria, y a su vez castiga impositivamente aquellas actividades comerciales como los tejidos de Manchester, etcétera, que podían competir con el tejido criollo. Hay un esbozo en esa patria primitiva de toda una política que solo va a recoger en aquella región de América el futuro gobierno paraguayo. Va a ser olvidado esa política después. Y ahí estaba concebida un poco, yo diría, en un dibujo muy elemental, las líneas del desarrollo de una América Latina integrada. Ha pasado a la historia oficial como un héroe de la República Oriental del Uruguay. Nunca quiso, por el contrario, la concebía como una provincia, como parte de los pueblos del Río de la Plata. Y eso le da una bruta modernidad. Yo diría que es francamente integrador. Y bueno, es una fuente intelectual aún en nuestro tiempo. José, él es un hombre contemporáneo de Simón Bolívar. 1810, sí. A partir de 1810 nace el político, el hombre que en definitiva también terminó siendo un estadista por todo lo que tú acabas de explicar. Eso de que acabas de decir de la aduana es muy poco conocido y es bien importante, ¿no? ¿Verdad? Sí. En cuanto a la protección de la producción nacional, ¿no? O de la región, de la banda oriental en aquella época. Y en 1819 hay una carta en la que Artigas le escribe a Simón Bolívar, hablando de justamente lo que usted decía, senador, recién, de la integración, de la necesaria integración, ¿no? Sí. Hay cartas con Güemes, que era lejísima. Seguramente sostuvo alguna correspondencia con Thomas Paine y con alguna otra gente. En algunos de los viejos documentos de la Patria Vieja, como las instrucciones del año 13, es evidente que Artigas tenía conocimiento del proceso revolucionario americano en aquella época, y de ahí que no vacila en ubicarse en el campo republicano de inmediato. Es bueno recordar, porque está un poco confusa esa historia. Hay hombres muy importantes que sueñan con una monarquía, andan hasta buscando un inca, etcétera, en aquella época, ¿no?
Y Artigas queda muy definido desde ese punto de vista. Como a tantos otros, le tocó perder y emigró, se refugió en el Paraguay. Nos escribieron una historia oscura de que estaba como semi-prisionero. Es una brutal mentira, porque un hombre a caballo no podía vivir en una localidad paraguaya. Si, en realidad creo que fue un desencantado. Hay rastros de que lo fueron a buscar en algún momento, cuando ya se había fundado la República Oriental del Uruguay, y más o menos contestó, esa no es mi patria. Es decir, él tenía un sentido mucho más amplio. Correcto. Había establecido en su momento de auge algo que se llamó el protectorado, que incluía un conjunto de los territorios que integran hoy la República Argentina, lo que se llamaba el protectorado, la Mesopotamia, Santa Fe, Córdoba. Y bueno, yo diría que es por antonomasia el caudillo de una argentinidad mucho más amplia de lo que resultó después. De lo que resultó ser el Uruguay actual. Sí, para entender eso habría que estudiar la diplomacia inglesa y muchas otras cosas que pasaban en nuestra época. Pero, en resumen, creo que es uno de los grandes libertadores muy importantes en el campo del pensamiento. Asusta con la modernidad. En sus luchas por la independencia, otorgaba la libertad a los negros esclavos, pero que abrazaban la causa de la revolución. No otorgaba una libertad gratis. A cualquiera. No, era una libertad comprometida con el esfuerzo revolucionario. Y llama la atención que sus últimos soldados fueron los indígenas, aún muy cerca del territorio paraguayo. Entre los indios había cundido la fama del padre protector, y hay unos cuantos nombres de indígenas mezclados en el marco de su tropa. Artigas era un conocedor popular muy importante de la campaña, de una campaña que tenía un sentido de comunicación. El gaucho es un personaje mucho menos acotado que lo que vino después. Entonces, ser entrerriano, riograndense o paraguayo, no había fronteras ahí. No había fronteras. Tenía un paisaje mucho más amplio. Ya. Que es lo que se busca actualmente. Sí, ¿verdad? claro. Bueno, yo creo que Jorge Abelardo Rama, en su trabajo en la revista Forja en la década del 40, creo que definía admirablemente. Fundamos un montón de países porque fracasamos en fundar la patria. En el sentido de que los países no sustituyen a la nación latinoamericana. Esa es una deuda pendiente y un desafío que tenemos por delante. En una época donde el mundo parece organizarse en gigantescas unidades, y sería bueno recordar que aún nuestras repúblicas más grandes, las de América Latina, son nada en ese concierto mundial. Cuando uno ve una China gigantesca, cuando ve la unidad europea llena de dificultades pero que camina, el mundo parece que va creando colosos. Entonces, para terciar eventualmente en ese mundo, sería bueno recordarlo, que es muy fresco el planteo de los viejos fundadores de la revolución emancipadora acá en América. Lo que vino después tiene mucho de triunfo de oligarquías portuarias, de intereses comerciales inmediatos. No en balde cada uno de los países se gestó en derredor del gran puerto. Mientras que la unidad de los países europeos, si uno mira las capitales, están casi todas al centro. Efectivamente. Nuestras capitales están todas en la orilla, en un puerto. Nacimos mirando al mundo y dependiendo del mundo. Brasil ha tenido que hacer un formidable esfuerzo intelectual para fundar una capital allá en el medio de sus territorios. Lo que fue la capital de Artigas, lo que se llamó el pueblo de purificación,
aquí estoy en el medio de mis recursos. Su recurso no era la banda oriental, evidentemente su recurso era todo el hinterland de los grandes ríos, de lo que sería la cuenca del Paraná y todo eso, ¿no? Hacen de que trasuntan una visión mucho más moderna. Es decir, sería una parte importante de los territorios actualmente de la República Argentina y de lo que actualmente es Uruguay, que antes era la banda oriental, ¿no? Sí, sí, claro. Y los 7 pueblos de la misión es que a su debido tiempo se reclamarán. Se estaba refiriendo a ese territorio en disputa que el Uruguay, por obra del tratado, el Uruguay, mejor dicho, España, negoció por el Tratado de Tordesillas, y que habían sido parte del viejo imperio misionero, pero son las etapas inconclusas de nuestra historia. Y lamentablemente además Artigas junto con Bolívar, nos estamos hablándole a venezolanos, ¿no, verdad? Tuvieron también la triste derrota de aquella época, que es de alguna manera, y nosotros tenemos la responsabilidad de que sea un éxito actualmente, ¿no? Porque Simón Bolívar también fue traicionado, no solo por los hombres, sino hacia sus ideas, ¿no? Y el caso de Artigas también fue traicionado, a tal punto que hace muy poco leía en un periódico uruguayo que se había descubierto unas cartas, se habían encontrado unas cartas en Entre Ríos, creo que era, o en Santa Fe de la República Argentina, que habla de una de las personas consideradas héroes en Uruguay que había dispuesto el asesinato de José Artigas, ¿no, verdad? Eso es un documento que acaba de salir, que está refrendado en términos históricos, en términos de investigación histórica y demás. Así que parecería que los héroes de aquel momento fueron bastante traicionados, pero están siendo reivindicados también, nosotros esperamos con éxito, en esta nuestra época. Estamos hablando con el senador uruguayo José Mujica y el embajador Jerónimo Cardoso, que lo acompaña, e Isidoro Duarte desde aquí de YBKE Mundial 550M. Jerónimo, tú estás acompañando al senador José Mujica. Él está en misión oficial, él viene a hacer algún tipo de visita con algún objetivo concreto. Bueno, es decir, el Pepe, como le decimos todos los que los queremos, y lo quiere todo el pueblo uruguayo, es un entrañable amigo de Venezuela. Es decir, sería redundante decir que el Pepe no está de visita. El Pepe está en Venezuela como está junto a todos los pueblos de América Latina que luchan por su liberación y su independencia. Pepe viene regularmente a Venezuela, aquí tiene amigos y estoy seguro que si fueran estas palabras del comandante Chávez, dice aquí tiene su casa. Y viene en su intento permanente de estrechar los lazos entre Uruguay y Venezuela, en el entendido de que somos parte de un proceso de integración que, como decía, por los antecedentes históricos, necesitamos no recuperar sino consolidar, porque poco a poco se han ido recuperando, nos conocemos más. Hace unos años, por ejemplo, a pesar de que Uruguay había recuperado la democracia en el 85, los lazos con Venezuela no eran tan estrechos como son ahora, con un permanente intercambio. Yo diría que hay en este momento, por ejemplo, acá en Venezuela circulando uruguayos que han venido por distintas causas. Ayer nos visitó un delegado uruguayo que están preparando el Congreso para crear la unidad juvenil iberoamericana, en un congreso que se va a realizar ahora en noviembre acá en Venezuela, y que Venezuela le va a pasar la presidencia a Uruguay. Es decir, vamos a tener a la presidenta del Instituto Nacional de la Juventud Uruguaya presidiendo por un periodo de un año este organismo que junta aquello por lo que el Pepe y nosotros estamos luchando, porque la juventud tenga un espacio integrado en América Latina.
Es esencial. Si no tenemos a los jóvenes haciendo lo que Jerónimo nos estaba diciendo, pues sencillamente no tenemos futuro. Ahora, le voy a hacer al senador Mujica una pregunta porque que es bien complicadita, ¿no? Estamos debatiendo en Venezuela o estamos más que debatiendo, estamos produciendo en Venezuela un profundo cambio en lo que pueda ser todo el sistema de organización de nuestro país, de nuestra sociedad, en términos económicos, en términos y como consecuencia en términos sociales y demás. Y se habla mucho en Venezuela de socialismo. Para un hombre que ha luchado y que ha dedicado toda su vida a la lucha por el pueblo, como lo ha demostrado, esto no es discurso, esto no son palabras. El senador Mujica es un individuo que ha luchado toda su vida por subsidiarios, y esos subsidiarios que son los intereses del pueblo, ¿no? Puedo preguntarle, senador, ¿qué entiende usted por qué es socialismo? Bueno, antropológicamente, y habría que pensar por ahí toda definición, es el estado natural en que los hombres se organizaron y vivieron. El 90% de la existencia humana del hombre arriba de la Tierra, 90%, es en el seno de su prehistoria. No cabe duda que la organización natural que se dieron los hombres para vivir es algo muy parecido a lo que podemos concebir como socialismo, en el sentido que lo mío y lo tuyo, la propiedad privada, no los separaba, y en el sentido de que la propiedad, en el caso de existir, era una heredad colectiva del grupo humano, en el sentido de que los cazadores o recolectores más fuertes no cumplían una función laboral para sí, sino para el conjunto humano al cual pertenecían, y en el sentido de que la política también existía y estaba a cargo en general de los viejos que aconsejaban, el consejo de ancianos, otras figuras parecidas, y en el sentido de que los viejos tenían el papel de educar a los más jóvenes. Palabra más, palabra menos, la humanidad se dio esa forma porque el ser humano es ante que nada gregario. No es un felino que puede vivir en soledad. Como todos los antropoides superiores, tiende a vivir en grupo. Y ese es el disco duro de su formación. Desconocer lo que es el hombre como legado de la naturaleza y no entender que muchas cosas que vinieron a posterior son consecuencia de su propia evolución y de su propia capacidad, pero en el fondo son construcciones culturales y no son su esencia misma. Entonces considero de que el hombre anda por el mundo con una tragedia. Es un animal socialista, pero va a construir una civilización propietarista. Porque tuvo sentido de la propiedad y construyó un mundo que tiene un motor innegable en el afán de multiplicar la riqueza y que ha generado una explosión en conocimiento. Ha introducido el conocimiento para uso y expansión del lucro, pero a su vez ha despertado una cantidad de posibilidades técnicas que ningún otro animal tiene esas condiciones. Pero por el desborde también amenaza a autodestruirse. Es el único animal que va contra sí mismo. A veces como una forma de no poder dotarse de una conciencia colectiva. Claro que ha fracasado en sus intentos hacia el socialismo. Y fracasa todos los días, porque carga una enorme mochila. Busca la línea del esfuerzo menor. Deforma también las cosas. Y muchas cosas que surgieron con una intención altruista
pierden por la puerta de atrás porque la sanguijuela humana que también lleva como hijo de la civilización sí. Le hace usufructuar, desarrolla una burocracia que lo ahoga y muchos intentos socialistas han fracasado. Es así. Hoy, en términos de construcción, no creo que pueda construirse el socialismo en ninguna sociedad pobre y en una sociedad donde no abuse mucho del conocimiento. Creo que la construcción civilizatoria del socialismo requiere algunas condiciones que son básicas y que son erradicar la pobreza y masificar la cultura y el conocimiento. No es construible el socialismo por pueblos bestias. Esto no quiere decir que la masificación de la cultura y la multiplicación de la riqueza nos va a llevar de la mano al socialismo. Quiere decir que todo el conjunto de brutales ineficiencias que son hijas de que falla el hombre o que el hombre es impotente, porque no tiene herramientas intelectuales, muchas veces le hacen abortar la criatura socialista y le salen unos mostritos o le salen unos camellos. ¿Y quién los hace abortar? Los hace abortar su propia impotencia y de carácter intelectual. Porque busca la línea más corta, porque está embebido de capitalismo, pero de lo peor del capitalismo, no de lo mejor. Lo peor es ganar en el corto plazo, en la inmediata. A costa de casi cualquier cosa. rapiñar. Y termino jodiendo mi causa y a los contemporáneos, me acomodo, coimeo, vinteneo, jodo, echo para atrás, no laburo con ganas, etcétera, etcétera. Esas son las limitaciones de corte cultural y cultural que tiene, y eso le ha pasado a todos los intentos socialistas por ahí. Y ahí lo que pienso que no todos los países capitalistas son iguales. Ese es otro error que cometemos desde el punto de vista socialista. El motor podrá ser el mismo, pero cuando uno ve cierto tipo de sociedades, queda sorprendido por la inmensa capacidad que tienen. Y uno dice, esta sí que sería una sociedad que si se pone, construye socialismo y pico. Tiro un ejemplo, los neozelandeses, por ejemplo. Uno ve la eficiencia en toda la sociedad. Eso no lo hizo el socialismo, eso lo ha hecho un capitalismo. Pero un capitalismo que ha repartido mucha sabiduría. En otros lugares donde el capitalismo ha sido mucho menos productor y más rapiñero, se crean una distancia y una diferencia en el reparto, que uno se da cuenta ahí, ¿no? Pero bueno, esos son esquemas que dan para discutir mucho. Saludos desde Caracas, Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a quienes sintonizan esta edición especial de Misión Información, que grabamos en los estudios de Radio Mundial YBKE el 15 de noviembre de 2008 a las 10:15 de la mañana. Este es realmente un programa especial porque no es usual que yo participé en los programas de Misión Información, pero no podía dejar de saludarles. Les habla María Elcira Matute en la ocasión de